Jueves 6 de mayo, lección número 6, la simiente de Abraham, para memorizar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, queremos ser de tu simiente. Espiritualiza nuestras vidas de tal manera que éstas sean la expresión de tu bendita voluntad. En Jesucristo, la simiente prometida. Amén. Para hoy jueves, el Israel espiritual. Las profecías del Antiguo Testamento, recordemos que hay dos tipos de profecías. Hay una clásica, que es la condicional, y hay una que es la escatológica, o la que tiene que ver con los eventos finales. Y esa es la profecía apocalíptica, que no es condicional, es incondicional. Es decir, las profecías de Daniel y Apocalipsis, así como la profecía de la segunda venida de Cristo, son profecías escatológicas, es decir, que tienen que ver con los eventos finales. Y estas profecías se van a cumplir independientemente a lo que haga el hombre. Son profecías, es decir, aunque el mundo entero se convierta, Cristo vendrá por segunda vez. Y aunque el mundo entero no se convierta, el Cristo va a venir por segunda vez. Esa profecía es incondicional. Ahora, las profecías que encontramos del pacto con el pueblo de Israel fue una profecía condicional a la obediencia. Y saben, aunque el pueblo de Dios fracase, al final prevalecerá el plan de Dios de salvar al hombre. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, nos dice Santiago en el capítulo 1. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice San Pablo en Hebreos 13. Y el apóstol Pedro nos dice, su palabra permanece para siempre, en 1 de Pedro capítulo 1. Así que los propósitos de Dios prevalecerán finalmente y el gran plan de salvación tendrá éxito a pesar del fracaso de alguna persona o de algún grupo. El plan en sí mismo nunca cambia, porque Dios nunca cambia, pero la manera en que se cumple puede modificarse porque el hombre puede cambiar. Y la voluntad humana es oscilante y es el factor débil e inestable en la profecía condicional. Me explico. Dios puede rechazar a una nación o a un grupo de gente y sustituirlo por otro, si los que fueron llamados primero se niegan a cooperar con él. Usted puede comprobar eso en Mateo 21 del 40 al 43, entre otras citas que podría invocar. En Jonás, en el capítulo 3, es otra cita, hay una ilustración de la amenaza de un castigo que no se produjo. Lo contrario, una bendición prometida que no se cumplió puede verse en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, leemos esta profecía que no se cumplió. El versículo 2 dice, aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y entonces comienza a enumerar. Por tanto,
dirá a los hijos de Israel: yo Jehová, yo os sacaré de debajo de la carga de Egipto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, yo Jehová. El pacto con Israel fracasó, no porque Dios no cumpliera con su parte del convenio, sino porque las hermosas promesas de Israel se desvanecieron como el rocío natural. Y debemos recordar que Dios no fuerza la voluntad humana y que la cooperación de Israel era esencial para el éxito del plan de Dios para Israel. Es decir, las promesas de Dios están condicionadas por la cooperación, por la obediencia del hombre. Como dice la pluma inspirada en el libro El Evangelismo, en la página 504, las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y vez tras vez advirtió a Israel Dios que la bendición va de la mano con la obediencia y que la maldición acompaña a la desobediencia. Y era necesaria una obediencia continua para que permaneciera el favor de Dios, mientras que la desobediencia continua era necesaria y que la desobediencia persistente inevitablemente culminaría en el rechazo de la nación judía como instrumento escogido por Dios para llevar a cabo el plan divino. Ahora, debido al fracaso de los judíos como pueblo escogido de Dios, muchas de las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo las que afirman la misión mundial de Israel y la conversión de los gentiles, las que anticipan el descanso eterno en Canaán, las que prometen liberación de los enemigos, nunca se han cumplido ni podrán cumplirse para la nación judía. Además, si Israel hubiera alcanzado el noble ideal, todas las promesas que dependían de la obediencia tiempo A se habrían cumplido. Porque las predicciones de desgracias nacionales, el rechazo y la angustia que habrían de seguir a la apostasía nunca se habrían realizado. Pero fue por causa de la apostasía por lo que las predicciones de honor y gloria nacional no pudieron cumplirse. Sin embargo, en vista de que los propósitos de Dios son inmutables, el éxito deberá alcanzarse y se alcanzará, pero por medio del Israel espiritual. Y aunque el Israel literal no alcanzó en general su excelso destino, la raza escogida hizo una valiosa contribución, aunque imperfecta, a la preparación del mundo para la primera venida de Cristo. Y además debe recordarse que en la carne el Mesías era judío, que los primeros cristianos fueron todos judíos y que el cristianismo surgió del judaísmo. ¿Qué sucede? Al rechazar formalmente a Jesús, la nación judía puso fin a su última oportunidad como instrumento especial de Dios para la salvación del mundo. Según las palabras de Cristo, que dijo: fue finalmente a los judíos a quienes Dios envió a su Hijo, pero ellos lo tomaron, le echaron fuera de la viña y le mataron,
dice Mateo 21:37. Después de esto, Dios dio su viña a otros labradores que le iban a pagar el fruto a su tiempo. Versículo 41. Cuando se retiró por última vez del sagrado recinto del templo, Cristo dijo: vuestra casa os es dejada desierta, en Mateo 23:38. Y el día anterior, Cristo había dicho del templo: mi casa, en Mateo 21:13. Pero en adelante ya no lo consideraría más como su casa. Y Jesús mismo pronunció sentencia contra ellos cuando dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Cuando leemos a Romanos capítulos 9, 10 y 11, se habla de la transición del Israel literal e histórico al Israel espiritual. Y en Romanos 9, Pablo afirma que el rechazo de los judíos no significaba que las promesas de Dios hubieran fallado. Y explica enseguida que han de hacerse efectivamente por medio del Israel espiritual. Y él cita a Oseas 2:23, que dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, en Romanos 9, 25 y 26. De ahí que el Israel espiritual incluye tanto a judíos como a los gentiles. Y Pedro recuerda esto en Hechos 10:35, cuando dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Años después, Pedro se dirige a los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Gente que ahora es nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gente para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Romanos 9, del 30 al 31, Pablo afirma la misma verdad cuando dice que el plan divino en la iglesia cristiana ha reemplazado a la nación hebrea, y en adelante ya no habrá más diferencia entre judío y griego. Y el apóstol Pablo subraya el hecho de que el rechazo de Israel literal como instrumento escogido por Dios para la salvación del mundo no significa que los judíos ya no puedan ser salvos en forma individual, porque él mismo es judío, pero han de ser salvos como cristianos y no como judíos. ¿Me están siguiendo? Dice él: es verdad que la nación de Israel tropezó en la piedra de tropiezo que era Jesús, pero esto no significa que deban caer. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Los judíos, según la carne, todavía pueden hallar la salvación si son injertados en el Israel espiritual, exactamente del mismo modo en que los gentiles deben ser injertados. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que todo Israel será salvo, se refiere a todo Israel compuesto de judíos y gentiles. Y por eso todo Israel será salvo como pueblo espiritual de Dios, no como pueblo literal del Antiguo Testamento. Además, el apóstol Pablo aclara
que cuando habla de Israel como pueblo escogido de Dios, emplea el término en este sentido. Y dice específicamente que por judío no significa un judío literal, sino el que está convertido de corazón, ya sea este judío o ya sea este no judío, de acuerdo a Romanos 2, 28 y 29. Todos los que tienen fe en Cristo son una cosa con el Salvador, y como simiente espiritual de Abraham son herederos según la promesa. Lo que Dios quiso, dice Profetas y Reyes, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por medio de Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Profetas y Reyes, página 526 de la pluma inspirada. Las gloriosas promesas que originalmente le fueron hechas al Israel literal están hallando su cumplimiento hoy en la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Las bendiciones, dice Profetas y Reyes, página 367, que las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Hasta aquí la cita. Y hay otra cita importante que quisiera invocar, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 238, que ella dice así: la iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Termina diciendo, mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Hasta aquí la cita. Ahora le corresponde al Israel espiritual, que antes no era el pueblo de Dios, pero que ahora sí lo es, ¿qué hacer? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo menciona el texto de memoria para toda esta semana. Nunca debiéramos olvidar que las cosas que antes se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza, para la enseñanza de las generaciones futuras, hasta el mismo fin del tiempo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de inspirar paciencia, consuelo y esperanza. Fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice San Pablo en 1 Corintios 10:11. Así que los profetas mismos no siempre entendieron con claridad los mensajes que daban con referencia al futuro distante, a la venida del Mesías. Además, esas reiteradas predicciones mesiánicas tenían el propósito de elevar la vista de la gente de los acontecimientos pasajeros de sus días a la venida del Mesías y al establecimiento de su reino eterno, para que pudieran considerar las cosas del tiempo a la luz de la eternidad. Sin embargo, esos mensajes que entonces pertenecían al futuro distante no solo tenían el propósito de inspirar paciencia, consuelo, esperanza en el momento de ser pronunciados, sino que también debían servir para los hombres del tiempo de Cristo como evidencia confirmatoria de que en realidad Él era el Mesías. La profunda convicción de que se habían cumplido los mensajes
de los profetas indujo a muchos a que creyeran en Cristo como el Hijo de Dios. Y de este modo, los profetas pusieron un firme cimiento para la fe de la Iglesia Apostólica e hicieron así una contribución directa y vital a la fe cristiana. Por tanto, los profetas no solo ministraron para sí mismos y para sus contemporáneos, sino también para todas las personas sinceras de generaciones posteriores, como dice 1 Pedro 1:12. Y los que son testigos del cumplimiento de la profecía siempre tienen el privilegio de recordar y creer. Y Dios determinó que aquellas profecías que la inspiración aplica claramente a nuestros días nos inspiran paciencia, consuelo, esperanza de que todo lo predicho por esos santos hombres de Dios de la antigüedad hallará pronto su cumplimiento final y completo con la segunda venida de Cristo. Así que, por lo general, las promesas y las predicciones del Antiguo Testamento estaban dirigidas al Israel literal y debían cumplirse en relación con esa nación, siempre que ella fuera obediente. Y el cumplimiento parcial de la voluntad de Dios determinó que fuera también parcial el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho con respecto al pacto. Sin embargo, muchas de esas promesas, sobre todo las que se refieren a la proclamación del Evangelio a las naciones y al establecimiento del reino mesiánico, no pudieron cumplirse para los judíos debido a su infidelidad, pero se cumplirán en la iglesia antes de la venida de Cristo en Israel espiritual, en el pueblo remanente de Dios y también en la tierra nueva. Cuando los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, Dios a su vez los rechazó a ellos y comisionó a la iglesia cristiana como su instrumento escogido para salvar al mundo, como leemos en Mateo 28. Por lo tanto, las promesas y privilegios del pacto fueron transferidos todos permanentemente del Israel literal al Israel espiritual, como lo leemos en Romanos 9:4. Y aquellas promesas que todavía no se hubieran cumplido en el Israel literal, no se cumplirán más, o bien se cumplirán en la iglesia cristiana, que sería en adelante el Israel espiritual. Entonces, las profecías de esa segunda clase han de cumplirse en principio, pero no necesariamente en todos sus detalles, debido a que muchos detalles proféticos se refieren exclusivamente a Israel como una nación literal situada en la tierra de Palestina. Y la iglesia cristiana es una nación espiritual, esparcida por todo el mundo. Y esos detalles, evidentemente, no pueden aplicarse a ella en el sentido literal en que se aplicaría al pueblo de Israel. Así que las profecías de la primera clase no pueden cumplirse porque eran estrictamente condicionales y porque por su misma naturaleza solo se aplicaban al Israel histórico. Tenemos el principio básico mediante el cual podemos afirmar con certeza cuando una promesa o profecía particular en el Antiguo Testamento, hecha originalmente al Israel literal, haya su cumplimiento con respecto al Israel espiritual, y es cuando un escritor posterior o inspirado hace tal aplicación de ella. Por ejemplo, la profecía de la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38 nunca se cumplió en relación con el Israel histórico, pero Juan
el de Apocalipsis nos asegura que en principio, aunque no con los detalles plenos, como Ezequiel 39, esta batalla se efectuará al final del milenio, según Apocalipsis 20, del 7 al 9. Mis hermanos, podemos en conclusión decir que el Israel espiritual es aquel que es judío en lo interior, en el corazón. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, el capítulo 3, y el versículo, Gálatas 13, versículo 26, leemos a continuación lo siguiente. Gálatas capítulo 3 y el versículo 26, ¿qué nos dice? Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Seguimos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Mis hermanos, qué privilegio heredar las bendiciones pronunciadas al Israel literal, que por su desobediencia Dios ha trasladado o transmitido ese privilegio al Israel espiritual. Cuidémonos nosotros, los gentiles, de provocar al Señor como lo hizo Israel y perdieron así la bendición del pacto. Que Dios nos ayude a ser un heredero de la promesa de Dios mediante la obediencia a su palabra. Que Dios nos bendiga. Te habla el profesor Ramón Romero. Hay una iglesia preciosa muy cerca del valle que fue lugar de mi infancia dichosa, allí gratos días pasé. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. Ding dong dong, ding dong dong, y la iglesia bendita del valle, esta vida fugaz al dejar, quiero yo remontarme en los cielos y la gloria de Cristo gozar. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz, cual la iglesia del valle.